tal? Gracias por venir a mi canal y ver mi video. Este primer video quiero hacer una breve presentación de quién soy. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Handy Carreón, soy instructora de yoga internacional y actualmente ven que he estado platicándoles un poco acerca de la ansiedad y he estado concientizando a muchos de ustedes que no sabían que la tenían y a otras personas que me cuentan que ya llevan años teniendo ansiedad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablo yo tanto de este tema? Bueno, yo tuve ansiedad durante casi 7 años y he atravesado muchas de esas etapas, desde una ansiedad pequeña, donde solo me da en ciertos momentos, hasta ya una ansiedad incontrolable, donde no puedo ni literal salir ni siquiera de mi casa. Sufría yo mucho de ataques de pánico y si tú eres como yo o conoces a alguien, me entenderás muy bien que es a veces algo desconocido y por eso te voy a contar rápidamente mi historia. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, yo era una persona completamente normal, como todos lo somos. Siempre me caractericé por ser una persona muy independiente, con una familia, como todos chicos, tenemos problemas a veces familiares, alguna situación, quizá un papá muy autoritario o quizá una mamá de determinada manera. Todos tenemos padres que no son perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre fui una persona muy independiente, como te comentaba. Me gustaba mucho viajar, conocer muchos lugares. Para la universidad quise estudiar en Michoacán, en la UNAM. Entonces me fui muy lejos completamente. Era la primera vez que vivía sola y tuve muchas aventuras, aprendí mucho, pero en ese momento llegó a mí la ansiedad. ¿Cómo llegó por primera vez? Bueno, yo tenía en ese entonces una pareja y era mi primer pareja. O sea, yo ya grande comencé como en esto del noviazgo porque yo siempre había sido una persona muy insegura y no me animaba a acercarle pues a los chicos, ¿no? Entonces, cuando esta persona llegó a mi vida fue así como de, wow, tú lo eres todo para mí, esta es la verdadera felicidad de estar contigo, si yo no estoy contigo no soy nadie. Y pues esta forma de pensar prácticamente hacía que cada vez que pareciera que íbamos a cortar o que él se peleaba o se enojaba conmigo, porque yo nunca me enojaba con él, o sea, dejaba que todas las riendas de mi vida las manejara esa persona. Y cuando una situación pasaba de que parecía que ya nos íbamos a separar, puta, el mundo se me venía encima y comenzaba yo a sentir taquicardia, adormecimiento de las extremidades, falta de aire, sentía que me iba a morir, literal. Y pues finalmente el día pasó, ¿no? El día que me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo a otra persona y soy más feliz y la verdad pues no tiene caso que sigamos esta relación. Pues como ustedes sabrán, el mundo se me vino abajo, se detonó mi ansiedad. Yo me acuerdo que yo estaba en ese momento en un cine viendo la película de Jurassic World y, o sea, algo explotó dentro de mí y en ese momento veía un dinosaurio venir, un velociraptor, y yo, puta, yo sentía que iba a venir a comerme a mí, o sea, yo sentía que me iba a morir en ese momento en el cine, estaba muy mal. Lo peor de todo es que tuve que callar todos mis sentimientos en ese momento. Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta de que yo estaba que me moría por dentro con miedo, temblando. O sea, no lo hacía yo evidente porque así era yo, era una persona muy sumisa. Yo no quería que los demás se preocuparan o no quería hacer mucho escándalo. Entonces yo prefería todo guardármelo, callármelo y vivir ese pánico adentro de mí y yo sentía que me moría. Yo me iba al baño, salía, regresaba al cine y seguía mal, ¿no? Entonces finalmente terminó la película y ya ni para decirle a nadie que me sentía un poquito mal, llegué a mi casa y pues al día siguiente sentía mucha depresión, la verdad. Sentí ahí por primera vez un poco de depresión, pero después fue como una bola de nieve, chicos. Después llegaron cada vez más y más episodios de ansiedad
más constantemente. Es decir, desde esa primera vez fue cada vez más recurrente que yo me sentía así, como mucha desesperación, mucho nerviosismo adentro, mucho miedo a la muerte. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pasaron los meses, yo completamente corté esa relación y ya sentía que lo había superado, pero la ansiedad no se me iba. Y yo decía, pues es que tengo que soltarlo y me iba pues a retiros, hacía varias cosas, pensaba que solamente si soltaba a esa persona me iba a curar y pues realmente yo ya lo había soltado, ya lo había superado, chicos. Yo comencé a salir con más personas y a hacer mi vida normal, pero como ya estaba ahí ese detonador en mi cerebro, pues ya no importaba que yo ya estuviera haciendo mi vida, porque yo todavía tenía esa sensación de que de pronto me llegaba, de que pues mucho nerviosismo, mucho el ataque de pánico a veces me llegaba, sobre todo cuando estaba en cines. O sea, yo ya no podía ir a cines, chicos, ya me daba miedo hacer muchas cosas que antes disfrutaba, como también viajar, estar mucho tiempo dentro de un autobús. Me sentía mal porque yo sentía que iba a perder el control, sentía que me iba a dar esa taquicardia y que esa desesperación y que todos se iban a dar cuenta y pues que iban a llamar a, no sé, al seguro o a una Cruz Roja, a una ambulancia y pues qué oso, ¿no? También. Entonces, no me gustaba a mí hacer mucho escándalo, no me gustaba yo contarle esto a nadie y ni siquiera sabía yo qué era lo que tenía. Entonces, ¿qué pasa después? Que ya le pongo un nombre a todo este nerviosismo. Voy por primera vez con el psicólogo de la universidad y me dijo, ok, tú lo que tienes es ansiedad. Y fue ahí cuando por primera vez dije, ok, yo soy ansiosa, yo soy muy nerviosa, soy muy miedosa. Me comencé a poner estas etiquetas y no me sirvió realmente de nada porque eh, durante más años estuve yo con esto y cada vez se volvía más dominante el problema, cada vez era más difícil hacer mi vida normal. Eh, Rechazaba muchas oportunidades, chicos, porque me daba miedo, no sé, salir de viaje, me daba miedo estar mucho tiempo encerrada y pues prácticamente toqué fondo el día que llegó esto del COVID. Muchos sabrán por qué esto que estamos viviendo ahora fue un reto para todos, especialmente para las personas que tienen ansiedad o especialmente para aquellos que no sabían lo que tenían, pero la pandemia les detonó esto y yo te entiendo porque en ese momento fue cuando yo empeoré más. Yo ya no podía salir de mi casa, chicos, y es más, yo ya ni siquiera podía respirar bien. Yo todo el tiempo sentía que me estaba ahogando, todo el tiempo hiperventilaba. ¿Saben cómo se siente? Como que estás respirando y sientes que te hace falta más aire. Entonces, yo no dormía. O sea, yo en ese momento tenía un novio que pobrecito, a las 4 de la mañana le decía, oye, me siento muy nerviosa, ayúdame, ¿no? O sea, no me puedo dormir. Y él, pobrecito, él tenía que desvelarse ahí junto conmigo, eh, contándome cuentos o leyéndome, o sea, digo, muy lindo, un gesto de amor muy lindo, pero no se vale que a veces uno eh, le quites el sueño a una persona todos los días. Entonces, es muy bueno que te apoyen, pero también es hora de empezar a ser una persona funcional, ¿no? ¿Qué sucedió al final? Al final a mi mamá le dio COVID. Fue de las primeras que le dio COVID y ciertamente le dio muy, muy fuerte. En ese momento a todas las personas que les daba COVID los internaban y ya no regresaban a la casa. Entonces, pues mi mente imaginó lo peor. Como tú sabrás, cuando tenemos ansiedad a veces tenemos una imaginación muy fatal y
¿Qué pasa? Que la internan y en el momento que se la llevan, yo dije, ya no voy a volver a ver a mi mamá nunca. Y llegó a mí un ataque de ansiedad, chicos, que no había tenido yo nunca. Dejé de sentir que respiraba. Fue espantoso. Yo sentía que también me iba a morir en ese momento porque yo también había sido diagnosticada con COVID. Y tú sabes que cuando una persona que tiene ansiedad sabe que tiene COVID, puta, o sea, dices, ya me voy a morir, no puedo respirar. Y imagínense pasar esa soledad, así yo con mi familia. En ese momento yo estaba sola y vi cómo se llevaron a mi mamá. Regresé a mi casa, me encerré en mi cuarto y con todo el pánico del mundo hice esta postura. No sé si se apreció bien. Es Balasana, postura del niño. Me quedé así en esta postura un ratote. Entonces, eventualmente comencé a respirar cada vez más lento, más despacio. Ya había hecho antes un poco de yoga, pero todavía no estaba tan profundizada en ello. Yo simplemente había ido porque veía que a la gente le ayudaba mucho con la ansiedad y yo intentaba de todo, chicos, de verdad, yo intentaba de todo. Tomaba pastillas de pasiflora, tomaba mi té de 12 flores, fui a retiros espirituales de la iglesia, fui a Alcohólicos Anónimos, yo intenté muchas cosas y cuando intenté el yoga, la verdad sí sentí cierto confort, pero nunca fui constante. Y en ese momento llegó a mi mente, haz esa postura. La hice y comencé a sentirme mejor, la verdad. Porque fue como si el yoga me abrazara. Entonces continué haciendo un poco más de posturas simples, de meditación, de relajación. Y yo dije, bueno, nunca antes el yoga me había ayudado. O sí me había ayudado, pero no tanto como ahora que lo estoy haciendo y estoy justo en un ataque de pánico. Entonces, poco a poco eso me hizo pensar más claro y comencé a vislumbrar una solución de forma más racional y dije, yo ya no voy a vivir un día más con miedo o, por así decirlo, el miedo es muy normal, pero yo ya no voy a vivir más siendo guiada por mi miedo y no pudiendo salir por el miedo y no poder trabajar por miedo. No, ya basta, ya basta. Y comencé a emprender acción, busqué ayuda, la ayuda correcta, la ayuda que debía de buscar desde un inicio, ayuda profesional, y comencé yo misma a diseñar clases de yoga para cuando me daba un ataque de pánico y así, yo ya sabía qué hacer y comencé a aprender más sobre qué decirme a mí misma, qué saber, qué tipo de pensamientos son los que detonan a la ansiedad. Entonces, ese es el motivo de mi canal, compartir contigo varios conocimientos y sobre todo quitarte las creencias que tienes en este momento, que tú tienes muchas creencias sobre la ansiedad. Piensas que no se puede curar, piensas que necesitas muchas horas de terapia, piensas que tienes que ponerte a orar en la iglesia 3 horas. Entonces, realmente quiero que compartas mi contenido con la gente que sepas que lo necesite, personas que tengan problemas de nerviosismo, ansiedad, miedos, fobias, ataques de pánico, o si tú lo padeces, que ni siquiera lo padeces porque ni siquiera es una enfermedad. Te voy a enseñar en los siguientes videos por qué. Y que compartas mi contenido, te suscribas a mi canal, me sigas en mis redes, solo tengo por el momento Facebook e Instagram. Así que yo me despido contigo
Te leo en los comentarios todo lo que me escribas, tus dudas. Y muchas gracias por aventarte este video. Hasta luego.